En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, canta León Gieco. A lo largo de la historia, el 12 de octubre fue llamado de distintas maneras. Día de la Raza, Encuentro de dos Mundos, Conquista de América. Hoy, la fecha oficial lleva el nombre de Día del Respeto por la Diversidad Cultural. A partir de la llegada del colonialismo europeo en 1492, América fue sometida a un brutal proceso de conquista. No fue el descubrimiento de un nuevo continente. Hasta ese momento era habitada por una amplia diversidad de pueblos, relacionados entre sí con sus conflictos, sus culturas y sus formas de vincularse con la naturaleza. Con la llegada de los españoles comenzó una transformación que abarcó todos estos aspectos. La mirada intercultural rescata el valor de la identidad y la pluralidad de etnias, expresa el reconocimiento por los y las demás y propone escuchar todas las voces. Hoy, ¿qué es la diversidad cultural? ¿Qué es la diversidad cultural? Cada 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Veamos qué significan estas palabras para ustedes. Porque ¿Qué es la cultura? Para mí la cultura es algo que representa tal zona de, puede ser un país o una región. Son los rasgos característicos de una ciudad, una época o una población. Como por ejemplo, cultura acá sería como el tango, un ejemplo. Cuando se dice que es importante el respeto por la diversidad cultural, ¿a qué pensás que se hace referencia? Y es las distintas culturas que tiene cada región, país, ciudad. Pienso que hace referencia a respetar los gustos o el tipo de cosas que hacen las demás personas. Tener respeto por lo que piensa otra persona, porque quizá no todas las personas tienen la misma cultura y uno como empieza a pelear por que no piensan lo mismo, pero hay que respetarlo. ¿Alguna vez participaste de un acto escolar del 12 de octubre? ¿Cómo fue? O sea, participé en actos, eso sí, pero 12 de octubre no que yo sepa, ni que me acuerdo. Una vez participé en un acto y fue básicamente explicar el origen de la fecha. Creo que nunca participé. ¿Qué fecha tan importante el 12 de octubre? ¿Y saben por qué? Porque consiste sobre todo en reflexionar sobre nuestro pasado, pero también sobre nuestro presente. ¿Conocen la bandera huipala? Seguramente que sí. Es el símbolo de los pueblos indígenas del Tahuantinsuyo que abarca la zona andina de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Estos pueblos asignaron a los colores del arco iris una referencia a los antepasados.
Más allá del significado del término huipala, huipay alude a una exclamación de triunfo y la paqui es objeto que ondea en el viento. Esta bandera simboliza los valores fundamentales de las etnias andinas. El azul simboliza el mundo cósmico, al universo, entidades del cosmos. El amarillo representa al Nunak, el espíritu ancestral que está en todas las cosas, a las 4 virtudes del hombre andino: Munay, amor incondicional; Yachay, sabiduría; Liancay, trabajo alegre y compasión; y Kamay, creatividad; y a la dualidad de energías, Kariwarmi, opuestos complementarios, equilibrio que produce vida. El blanco representa a la evolución, al desarrollo intelectual, a la ciencia y la técnica que acompañan los procesos de la naturaleza, al buen vivir. Es el desarrollo personal que no se concibe si no es también comunitario. También representa al trabajo artesanal y a la INI, reciprocidad. El naranja representa a la memoria oral de nuestra cultura, a los quipus, los telares, los yachay wasi, escuelas o casas del saber, a los ailius, las comunidades, a la medicina ancestral y a la sanación del cuerpo físico, psicológico y espiritual. El rojo es el contacto con la Pachamama. Representa lo tangible, el Kai Pacha, a los runas, hombres andino-masónicos, hijos de la tierra. Representa a la raíz ancestral, a la identidad, al desarrollo cultural y a la cosmovisión indígena originaria, saberes de la tierra y del cosmos transmitidos por los apus y los ancestros. El verde representa a la Alpa Mama, naturaleza, a los frutos de la tierra, el trabajo del campo, a la economía comunitaria autosuficiente, a la abundancia de alimentos, de minerales, a Yaku Mama, madre agua. Y el violeta representa a los ailius, marcas y liachtas, comunidades, regiones y naciones. Al Inca como la expresión de la evolución y el poder político y comunitario del Tahuantinsuyu. Representa a todas las organizaciones comunitarias sociales de desarrollo y dirección gubernamental. En definitiva, todo se enlaza en los valores de la solidaridad, la hermandad y la comunidad. A ese significado se le reasignó un nuevo sentido en los últimos años. Hoy, para los pueblos andinos, es símbolo de resistencia frente a la actitud de dominación que se ha ejercido y se ejerce sobre ellos. Sin lugar a duda, pensar en diversidad y en respeto es entender que en nuestro pasado los pueblos originarios fueron sometidos a una dominación por parte de los conquistadores. El 12 de octubre es una instancia para reflexionar sobre la desigualdad, la valoración de las culturas originarias y la pluralidad étnica. Y nos preguntamos por qué la fecha alusiva corresponde al 12 de octubre. Cuando llegó Colón en 1492, América estaba habitada por distintos pueblos originarios desde hacía miles de años. Con la conquista murieron 9 de cada 10 nativos. No solo fueron víctimas de la pólvora y de espadas de acero, sino de virus y bacterias como la viruela o la gripe, todas enfermedades traídas por los europeos. Desde entonces, la historia fue narrada por los vencedores. Predominó el relato de la conquista elaborada por los europeos. En su origen, el 12 de octubre era un día festivo creado en España para conmemorar lo que ellos llamaban el descubrimiento de América. Por algunos años, el festejo se puso en práctica de manera informal hasta que se oficializó en 1918. Pero antes de que eso ocurriera, en Argentina en 1917 y luego en el resto de los países de América Latina, el 12 de octubre fue declarado fiesta nacional y llamado Día de la Raza. Para nosotros el 12 de octubre no hay nada que festejar. Realmente es un día de duelo, de desgracia. Porque lamentablemente lo que nos sucedió a partir del 12 de octubre fue muy triste para nuestra gente. Casi significó nuestro exterminio, por suerte no lo fue, pero en el camino perdimos muchísimas cosas, aparte de muchas vidas humanas, sufrimos muchísimo dolor y de hecho todavía hoy muchos de mis hermanos sufren las consecuencias de ese proceso que comenzó el 12 de octubre. En el año 2010, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se modificó el nombre de Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En nuestra Constitución Nacional se establece que se debe reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
Así se dejó atrás la conmemoración de la conquista de América para valorar la inmensa variedad cultural que los pueblos originarios han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad. El 12 de octubre puede entenderse como un día de reflexión histórica y diálogo intercultural, así como también de lucha o resistencia por parte de las comunidades originarias. En toda América, la diversidad cultural es una riqueza conformada por las personas cuyos antepasados nacieron, crecieron y se desarrollaron en diferentes lugares de todo el continente conformando sus propias culturas. De esta manera se reconoce que toda persona tiene una identidad, una lengua, derechos, patrimonios e historias particulares que pueden ser diferentes, pero que deben ser conocidas y respetadas. Cada origen, cada tribu viene con su idioma. Según nuestra historia, un nombre sin cultura ya no vale. Es traer a este momento lo que nunca se perdió, pero que estuvo oculto, estuvo negado, que es el conocimiento que tuvieron y que tenemos los pueblos. Me quedé pensando, el 12 de octubre sigue existiendo como fecha conmemorativa. De hecho, es un feriado en Argentina. En las escuelas se realizan actos, pero les pregunto, ¿es el 12 de octubre un festejo hoy? No, no se festeja más. ¿Cómo se va a festejar lo que hicieron los españoles y los gobiernos criollos con las comunidades originarias? Pero, ¿por qué sigue habiendo un feriado si no hay nada que festejar? En los actos escolares, cuando nuestros papás o mamás iban a la escuela, el 12 de octubre se llamaba Día de la Raza y se hacían festejos. ¿Pero qué significa el 12 de octubre hoy? Hoy la fecha sigue siendo relevante, sigue vigente, pero no así su sentido, porque ahora se prioriza el respeto a las distintas identidades. Y ustedes se preguntarán, ¿qué se entiende realmente por diversidad cultural? Hace referencia a la convivencia e interacción de distintas culturas en un mismo espacio social. Pero, ¿qué es la cultura? Es algo increíblemente amplio. Incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todos aquellos hábitos y capacidades adquiridas y construidas por el ser humano como miembro de la sociedad. Déjame que te haga unas preguntas para ver si entendí bien, ¿ok? ¿Ser fanático de un club de fútbol e ir a la cancha es cultura? ¿Tomar mate con chipá o comer choripán es cultura? A ver, el tango, el rock, el trap, tomar el bondi, bailar en un carnaval, participar en una murga, comer medialunas, recitar poesía, decir maestro o jefe cuando le hablo a alguien en la calle, hablar castellano, guaraní, mapudungún, inglés, usar pollera, pantalón, remera, bikini, vestidos, sombreros, ¿es cultura? Mencionaste el fútbol, el arte, las costumbres, los hábitos, todo eso es cultura. Y les voy a decir más, no existe ningún grupo social sin cultura. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas diferentes grupos culturales. Podemos ir más profundo y preguntarnos dónde podemos encontrar cultura y de qué manera las sociedades construimos cultura. En nuestro país, el 29 de julio se festeja el Día de la Cultura Nacional. Se toma esa fecha en conmemoración de la muerte del escritor y periodista Ricardo Rojas. Vinculado a las letras, las ciencias y las artes, se convirtió en una figura representativa de nuestra cultura. Pero, ¿qué es la cultura? ¿Por qué se suele asociar este concepto con tener buena educación? ¿O por qué se la vincula con actividades consagradas como la música clásica, la literatura o la arquitectura? El punto de partida es pensar que la cultura no es algo que un ser humano puede tener o no tener.
Todos, por definición, tenemos cultura. Es el rasgo característico de la vida humana. Es más, podríamos decir que ser parte de la especie humana significa ser un ser cultural. Todos y todas crecemos dentro de ciertas estructuras familiares y comunitarias en el marco de determinadas creencias colectivas y costumbres. Compartimos vivencias que generan sentimientos y conocimientos comunes en una sociedad. En la medida en que alguien pertenece a un grupo, a una etnia, a un pueblo o a cualquier tipo de comunidad humana, participa de esa cultura. Entonces, ¿es correcto decir que la cultura es un conjunto de creencias, saberes y conductas de un grupo social? Lo es si además consideramos que los seres humanos vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Incorporamos constantemente nuevas creencias, saberes y conductas. Vamos construyendo nuestra cultura y nuestros deseos, intereses y transformaciones se ven representados en nuestras expresiones culturales. Dicho de otra manera, la cultura es un elemento social que está vivo y se resignifica cotidianamente en las formas de hacer de las sociedades. Y vamos un poquito más lejos. Nos preguntamos, cuando hablábamos de lo que se describe como la cultura nacional, ¿qué componentes se utilizan? Es un concepto tan amplio que abarca las creencias, valores, tradiciones, conocimientos, actitudes, estilos de vida, costumbres, actividades en general, como pueden ser las expresiones artísticas, científicas, tecnológicas y hasta religiosas. Pero, ¿podemos decir que en un mismo país todos y todas compartimos la misma cultura? No. Existen una multiplicidad de culturas que conviven en un mismo territorio y son compartidas. Cada grupo social con su identidad, cada etnia, grupos de pertenencia, más subgrupos con sus expresiones culturales conforman la diversidad cultural. Hoy sabemos que consumimos cultura, aprendemos cultura y todos y todas producimos cultura. La cultura la hacemos entre todos y todas. Porque ¿Cómo se transmite la cultura? Contando historias o también por medio de la escuela contando la historia del país. Yo no sé cocinar asado, a cocinar comidas típicas, así que supongo que también tiene que ver con mis papás. haciéndole probar a la otra persona un poco tu cultura para ver si le gusta o no. Miren a su alrededor. ¿Dónde encontramos cultura? Lo primero que vi es para cargar agua caliente para hacer mate. Y eso es parte de la cultura. El puente, porque compartimos un poco de nuestra cultura con la cultura del otro país. En los trenes, porque en los trenes le dicen posadas y misionerita. ¿Te parece que cambia la cultura con el tiempo? ¿Por qué? Creo que no cambiamos de cultura, ya que creo que seguimos usando la misma cultura. Antes se trabajaba que ciertas personas podían trabajar de una cosa y ahora es todo al revés. Puede ser porque vamos descubriendo más cosas y, no sé, podemos adueñarnos de esas cosas, decir, ah, bueno, esto es de Argentina, no en otra cosa se va a hacer. Esto viene de Argentina, no va a ser en otro lugar. Entonces, eso es cultura nuestra. Llegó el momento de compartir una lectura. Se trata del libro La tierra de las papas, de la autora e ilustradora española de libros infantiles y juveniles, Paloma Bordons. Esta es la historia de María, una niña española que se muda a vivir con su papá a Bolivia. En La tierra de las papas se narra la llegada de María a este país y todo lo que le ocurre al encontrarse en un lugar distinto a su ámbito cotidiano.
Allí descubre nuevas costumbres, formas de vida, personas, aromas, sabores, creencias, lenguas. Todo lo que hace y construye a la diversidad cultural de un país. Todas situaciones que nos llevan a preguntarnos, ¿qué nos pasa cuando nos descubrimos con otro o con otra distinto o distinta a mí y a mis formas de vida, a mis costumbres? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y de qué manera se construye una forma de existir colectiva que respete esas diferencias? Vamos a leer entonces el capítulo 5 de La Tierra de las Papas. La Paz es una ciudad de mentira, pensé. Es una broma pesada. Desde la carretera que bajaba del aeropuerto se la veía pequeñita, metida en un hoyo en la mitad de aquel altiplano desierto, como si alguien lo hubiese plantado allí por una apuesta o algo parecido. Y parecía que ese alguien, para hacer la ciudad, había espolvoreado luego las casas sobre el hoyo. Las más pobres se habían quedado en los bordes y en las paredes del agujero, desparramadas de mala manera. Y las más ricas habían ido a parar al fondo, más ordenaditas. El taxi bajaba a tumba abierta hacia el centro del hoyo, hasta que en algún momento estuvimos dentro y empezó el gran follón. Un montón de autobuses destartalados interrumpía el tráfico, cargando y descargando pasajeros. Los coches atascados pitaban todos a la vez. Un pobre, muy pobre, metía la cabeza por una ventanilla de nuestro taxi. «Regálame, regálame para un pancito», gemía. Una niña de cara sucia asomaba la cabeza por la otra ventanilla. «Comprame masticables, 10 por $1». Un chaval caminaba entre los coches vendiendo periódicos. «La Razón, Presencia, Diario». «Hay canela, hay leche, hay crema», gritaba una vendedora de helados. «Dólares, dólares, cambio dólares», voceaba un hombre sacudiendo un fajo de billetes. El aire olía a 1000 cosas y ninguna me gustaba. Había demasiado color, como si fuera un anuncio de Kodak, las frutas de los puestos de la calle, las ropas de las mujeres, el azul del cielo. Había demasiada gente, como si toda hubiera salido a la calle a la vez. Vi muchas caras oscuras, como sucias, y muchas ropas pobres. Y luego ya no vi nada más, porque no me entraban más cosas en la cabeza y apreté los ojos y no los abrí hasta que padre me hizo bajar del taxi. Miré al frente, miré hacia arriba, miré aún más arriba, miré aún más arriba. Aquel edificio no se acababa nunca. ¿Qué te parece? Vamos a vivir en un piso 22. 3.600 metros más 22 pisos. Poca gente en el mundo puede presumir de vivir tan alto. Padre en todo encuentra motivo de entusiasmo. En aquel momento yo todo lo encontraba horrible y hasta absurdo. Y mirá qué piso, grande, bonito, moderno, insistió Tijeras cuando entramos en nuestra nueva casa. Más absurdo todavía. ¿Qué hacía ese piso de lujo en medio de aquella ciudad de locos? ¿Y qué hacía aquella ciudad de locos en medio de la nada? Porque alrededor de La Paz estaba la nada. Esas montañas peladas y desiertas como lomos de animales muertos que había visto desde el avión. Me dio por pensar que alguna de esas montañas iba a sacudir el espinazo y toda La Paz se vendría abajo. A veces se me ocurren ideas absurdas como esa y tengo miedo. Como que cuando bajo un escalón a oscuras no va a haber nada bajo mi pie y voy a caer y caer para siempre. Ya sé que es tonto, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no se asusta cuando quiere. Así que la cosa es que en aquel piso sentí vértigo y miedo y ganas de agarrarme de algo sólido. Suerte que encontré al Illimani. El Illimani, aquel monte nevado que habíamos sobrevolado en el avión, se asomaba como si fisgara a la ventana a la que iba a ser mi habitación. Se le veía enorme y precioso. Hasta le perdoné el susto que me había dado durante el vuelo. Ahora no me resultaba amenazador como los otros montes más pequeños. Al contrario. Este fue un fragmento de La Tierra de las Papas de Paloma Bordons. Como dijimos anteriormente, todos los pueblos tienen cultura, pero no existe la cultura argentina o la cultura americana. No hay una cultura universal. No se puede hablar de una única cultura.
Y ya comprendimos también que las culturas tampoco son estáticas, son dinámicas, varían, cambian con el transcurso de la historia, con los devenires políticos y económicos, con los contactos con otras culturas. Pero además, recuerden que la cultura se encuentra en todas partes, está en todos los aspectos de la vida social y afecta nuestro modo de ver, de ser, de relacionarnos con otras personas. Por lo tanto, también están las instituciones sociales en las que participamos, la familia, la escuela, los clubes. Ahora, ¿podemos frenar la influencia cultural y elegir ser de otra manera? Por ejemplo, ¿es posible plantear estas costumbres no las quiero y estas sí, estos valores me representan y estos no? Claro que sí. A medida que vamos creciendo, podemos tomar unos aspectos, aceptarlos, rechazarlos y hasta modificarlos. Pero la transmisión de la cultura no siempre es consciente ni visible. Piénsenlo con el lenguaje. Suele ocurrir que nos descubrimos hablando con ciertos modismos y no nos damos cuenta en qué momento los incorporamos a nuestro vocabulario. Veo que trajiste un elemento de expresión cultural que es la caja. Sí, veamos si logro ciertos ritmos. A ver, porque el que estaba probando antes era muy lento. Bien. Gracias, gracias. Pero este instrumento está hecho para cosas mucho más importantes. En otro programa estudiamos el canto con caja para reflexionar sobre la potencia de la voz. En el programa de hoy volvemos a mirar el canto con caja, pero lo hacemos desde otra perspectiva. Buscamos entender cómo se mantiene o se transforma una misma expresión cultural. El canto con caja es una expresión cultural que tiene muchos años de historia en el noroeste argentino, pero también lo han adoptado distintos actores sociales de diferentes zonas del país. En otras palabras, es una excelente manera de ejemplificar cómo una misma expresión cultural puede manifestarse de modos diferentes según quién, cómo y por qué lo ejecute. Para el verano crecen mis coplas como los ríos cuando desbordan. Soy de Alfarcito, no tengo amores, soy pastorcita, sí señor. La baguala es un tipo de canción que existió en los valles calchaquíes, Puna y Quebrada de Humahuaca antes de la conquista española. Luego se adoptó la tradición hispánica de la copla. Poemas que hablan de la vida, la muerte, el amor, la naturaleza, el trabajo, la realidad social y política. Expresiones en las que se forjaron artistas como Leda Valladares, Mariana Carrizo, Manuel Castilla y Julio Espinosa. La caja es un pequeño tambor para ejecutar con una o dos manos, pero su mejor expresión artística reúne dos elementos. El canto con caja, una especie folclórica del noroeste argentino. Esencial en los ritos sagrados y festivos de las comunidades andinas, sus ritmos tradicionales en formas de baguala, tonada o vidala expresan los sentimientos y sensaciones. Las mujeres han sido siempre sus mejores intérpretes. Los gritos y quejidos liberan emociones, sentimientos profundos que guarda el corazón. A través de las coplas se difunde la transmisión de valores, la transmisión de la cultura, de la memoria. De generación en generación existe un saber que pasa y queda intacto, pero también está aquello que se transmite y se transforma. Bueno, ella fue chiquitita, estaba sentadita así, yo estaba cantando, ya me pillaba ya me agarraba la cajita y decía que ella también quería cantar. Métale, le digo, eso no es del otro mundo, le digo. Cuando yo era chiquita, mis abuelos me decían: pasarán muchos años, volveremos algún día. Pasarán muchos años, volveremos algún día. Las coplas habitan en la memoria y en la transmisión cultural también existe el riesgo de que se pierdan. Solo le faltan los ojos.
bajoneada que me olvido las coplas, me olvido, no puedo sacar, no me sale, todas están olvidadas. La cantante Mariana Carrizo, nacida en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, desde niña se inició en el arte de la copla andina. ¿Cuándo fue la primera vez que coplió? Muy chiquita, cuando con mi abuela pastoreábamos las cabras en los cerros y ella cantaba y yo aprendía ahí. Solita soy en el mundo, solita como el cardo. Su expresión cultural trasciende su lugar de pertenencia. Su canto reproduce una tradición ancestral y al mismo tiempo es escuchada en muchos lugares del mundo que no tienen nada que ver con la cultura norteña. De día me pega el sol, de noche me da la luna, de día y me pega el sol. Verde y el tiempo la maduró. Verde y el tiempo la maduró. Cuando canto quise de ella y recién me estoy componiendo. El canto con caja es una expresión cultural y como tal tiene la capacidad de adoptar distintas y múltiples formas dependiendo de quién lo produzca. Lorena Carpanchay es mujer trans, coplera y originaria de Salta. Vive a pocos kilómetros de Cafayate. Las coplas son el medio que encuentra para reclamar igualdad, visibilidad y el fin de la discriminación. Otra mirada sobre el hacer coplero lo interpretan Lola Bayán y Enano Malhecho. Fusionan ritmos electrónicos experimentales con coplas, bagualas y vidalas. Las canciones y la forma de cantar de Lola exponen el quiebre de voz característico del canto andino. Otras formas de expresión encuentra el canto con caja, tal vez infinitas. La artista travesti urbana Susi Shock lo incorpora en sus espectáculos y resignifica la Pachamama desde lo urbano. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo, de niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo. Adhiere a un folclore activista para visibilizar la marginación, la discriminación, la persecución y sobre todo la identidad. A través de las coplas, la artista promueve un cambio cultural. Mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es indio, mi bronca es roja, mi amor magenta. Soy del sur yo soy. Los y las artistas aseguran que el canto con caja, sin importar quién lo ejecuta, consiste en ponerle sonido al sentimiento. Pero como toda manifestación cultural, las coplas, la poesía, la música, el tono y la intención adquieren un nuevo sentido a partir de quien las expresa. Los modos en los que pensamos las sociedades cambian a lo largo de la historia. Es así como cambia el modo de entender el 12 de octubre, cambia el nombre que recibe, cambian las políticas públicas, cambian los actos escolares. El 12 de octubre es una fecha para concientizarnos sobre el respeto por la diversidad cultural.
Cultura es un concepto complejo. ¿Qué tenemos que entender de ese concepto? Que no existe la cultura. Hay culturas y diversas expresiones culturales. No hay culturas mejores que otras. En todo caso, hay culturas que tuvieron más poder, más fuerza en determinado momento. Una situación que se produjo con la conquista de América. La cultura europea sometiendo a las culturas americanas, pudiendo así dominar el territorio y obtener beneficios económicos y sí, políticos. Se impusieron rasgos culturales europeos como la lengua, la religión, la vestimenta, los modos de trabajo, las formas de comercio y se buscó invisibilizar, acallar, desaparecer las culturas originarias. Las distintas sociedades resistieron y es así como hoy en día podemos encontrar expresiones culturales que son herencia de aquellas comunidades originarias del 1400. Un ejemplo de esto son las diversas lenguas o las distintas formas que toma el canto con caja dependiendo de quién lo haga. Esa disputa cultural entre culturas hegemónicas y minoritarias no terminó. Quizás lo mejor sea preguntarnos cómo nos posicionamos cada uno de nosotros y nosotras frente a la diversidad cultural. Un tema para seguir desarrollando a lo largo de la semana. En el próximo encuentro nos vamos a preguntar cómo se viven las culturas musicales.